La imaginación es el único redentor del hombre. Existe una frecuencia específica que tu sistema nervioso es capaz de recibir y que resolvería aproximadamente el 90% de los problemas que estás enfrentando actualmente. Dificultades financieras, problemas de relación, cuestiones de salud, bloqueos creativos, oportunidades que nunca aparecen, sincronicidades que nunca suceden. No el 90% de cada problema, el 90% del número total de problemas que tienes. Esta frecuencia está transmitiendo constantemente. Está disponible ahora mismo, ha estado disponible durante toda tu vida. Permanecerá disponible independientemente de tus circunstancias. Pero no la estás recibiendo. No porque estés roto, no porque estés haciendo algo mal, no porque necesites conquistar el acceso. La estás bloqueando a través de un mecanismo específico que opera automáticamente por debajo de la consciencia vigilante, que nunca se te enseñó que existe o cómo desactivar. En el momento en que dejas de bloquear esa frecuencia, en el momento en que permites que tu sistema nervioso reciba lo que ha estado transmitiendo todo este tiempo, los problemas no se resuelven a través del esfuerzo, la estrategia o la técnica. Se disuelven. Dejan de ser problemas porque la frecuencia contiene información, posibilidad y alineación que hacen que aproximadamente el 90% de lo que estás enfrentando sea irrelevante o se resuelva fácilmente. Esto no es una metáfora. Esto no es un desvío espiritual. Este es un mecanismo específico que involucra cómo tu sistema nervioso filtra la realidad. Y en el momento en que entiendes lo que está sucediendo realmente, por qué has estado bloqueando la recepción, todo sobre la resolución de problemas se invierte. Hace aproximadamente 1 año y medio, comencé a profundizar en contenidos y estudios que vinculaban la neurociencia, la consciencia y la manifestación. Estaba tratando de entender por qué algunas personas parecen vivir en un flujo constante, mientras que otras se esfuerzan mucho y aún así sienten que todo se estanca. En ese camino, tuve contacto con relatos, análisis y observaciones realizadas por investigadores y estudiosos que acompañaron a decenas de personas que decían vivir ese estado de sincronicidad continua, donde las soluciones surgían incluso antes de que los problemas estuvieran claros. Las oportunidades aparecían en el momento exacto y los obstáculos simplemente perdían fuerza. Y lo que más me llamó la atención fue un punto en común que aparecía repetidamente, independientemente de la historia, creencia o práctica de esas personas. Según estos análisis, todas ellas parecían haber, de alguna forma, reducido o apagado un tipo específico de filtro mental que la mayoría de nosotros usamos todo el tiempo sin darnos cuenta. Este filtro limita lo que percibimos, lo que consideramos posible e incluso lo que creemos merecer. Cuando disminuye, algo cambia. La persona pasa a acceder a informaciones, conexiones y posibilidades que antes simplemente no entraban en el campo de conciencia. No porque la realidad haya cambiado, sino porque la forma de percibirla ha cambiado. La frecuencia no resuelve tus problemas dándote respuestas o estrategias. Los resuelve revelando que la mayor parte de lo que has tratado como problemas son, en realidad, síntomas de no recibir la frecuencia. La lucha financiera generalmente no es sobre dinero. Es sobre bloquear la frecuencia que te mostraría oportunidades de creación de valor. La dificultad de relación generalmente no es sobre comunicación. Es sobre bloquear la frecuencia que te alinearía con personas compatibles. Los problemas de salud generalmente no son sobre comportamientos. Son sobre bloquear la frecuencia que te guiaría hacia lo que tu cuerpo realmente necesita. El mecanismo de bloqueo es algo que se te enseñó, algo que practicas miles de veces a diario. Algo que parece pensamiento racional y comportamiento responsable, pero que en realidad funciona como una señal de interferencia impidiendo la recepción de la frecuencia que eliminaría la mayor parte de tu lucha. Déjame mostrarte qué es realmente esa frecuencia y cómo opera el mecanismo de bloqueo. Porque una vez que veas esto claramente, la razón de tus patrones específicos de lucha se vuelve obvia. La realidad está transmitiendo constantemente información en múltiples niveles. Tus 5 sentidos reciben una franja estrecha de información física. Ondas de luz, ondas sonoras, presión, temperatura, señales químicas. Pero por debajo y más allá de la información sensorial, existe un campo de posibilidad, potencial y alineación que tu sistema nervioso es capaz de detectar a través de un mecanismo que los neurocientíficos están empezando a entender apenas ahora. Esto no es místico. Este es el mecanismo a través del cual opera la intuición, a través del cual sabes algo sin saber cómo lo sabes, a través del cual las soluciones aparecen totalmente formadas,
a través del cual terminas en el lugar correcto, en el momento adecuado, sin planificación consciente. Tu sistema nervioso tiene receptores para esta frecuencia de la misma forma que tiene receptores para la luz y el sonido. Pero aquí está lo que crea el bloqueo. Tu mente consciente, específicamente tu corteza prefrontal, ejecutando patrones aprendidos de análisis racional y resolución de problemas, genera lo que funciona como interferencia. Cada vez que analizas, planeas, te preocupas, controlas o intentas resolver las cosas a través de la pura cognición, estás generando una señal que interfiere en la recepción de la frecuencia. La frecuencia opera a través del permitir, a través de la receptividad, a través de lo que los investigadores llaman estados de monitoreo abierto. El mecanismo de bloqueo opera a través de la fuerza, a través del control, a través de lo que los investigadores llaman estados de atención enfocada. Y la cultura moderna te ha entrenado para pasar aproximadamente el 95% de tus horas de vigilia en modo de atención enfocada, constantemente analizando y controlando, lo que significa que estás bloqueando la frecuencia aproximadamente el 95% del tiempo. Observé este mecanismo operar con precisión perfecta a través de alguien antes de que reconociera lo que estaba sucediendo. Rebecca era una emprendedora con un negocio con dificultades. Cada mes era estrés, carreras tras los clientes, ventas forzadas, análisis de lo que estaba mal. Trabajaba más que cualquier persona que yo conociera, estratega constante, intentaba todas las técnicas, pero el negocio apenas sobrevivía. Cuando examiné lo que estaba sucediendo realmente, el patrón era claro. Rebecca pasaba cada momento despierta en modo de atención forzada, planificando, analizando, preocupándose, controlando. Se despertaba pensando inmediatamente en los problemas, pasaba el día forzando soluciones, se iba a dormir ensayando mentalmente las estrategias del día siguiente. Estaba generando el máximo de interferencia, bloqueando la frecuencia por completo. La frecuencia estaba transmitiendo oportunidades constantemente. Personas que podrían recomendar clientes, ideas que transformarían su negocio, ventanas de tiempo en las que sus ofertas encajarían perfectamente. Pero ella no conseguía recibir nada de eso porque su señal de interferencia estaba a máxima potencia. Su mente racional estaba intentando tanto resolver problemas que impedía la recepción de informaciones que habrían hecho que los problemas fueran irrelevantes. Cuando trabajamos en la desactivación de su mecanismo de bloqueo, nada en su estrategia de negocio cambió. Pero en 6 semanas, aparecieron 3 grandes clientes a través de canales inesperados. En 3 meses, se manifestó una oportunidad de asociación y duplicó sus ingresos. En 6 meses, el negocio estaba prosperando. No porque ella trabajara más o estableciera mejores estrategias, sino porque dejó de interferir en la frecuencia y permitió que la información y la oportunidad llegaran hasta ella. Es por eso que el esfuerzo a menudo no se correlaciona con los resultados. Puedes trabajar extremadamente duro mientras bloqueas la frecuencia por completo, lo que significa que estás resolviendo problemas a través de la pura fuerza mientras pierdes la información que haría que la mayoría de esos problemas desaparecieran. O puedes trabajar menos, pero recibir la frecuencia claramente, lo que significa que las oportunidades y soluciones aparecen más rápido de lo que los problemas pueden formarse completamente. Ahora necesito explicar por qué la mente racional, la parte de ti que parece más inteligente y responsable, es en realidad la principal fuente de interferencia que bloquea la frecuencia que más necesitas. Tu corteza prefrontal evolucionó para propósitos específicos: planificación, análisis, resolución de problemas en dominios conocidos. Estas funciones son valiosas para ciertas tareas, pero operan a través del estrechamiento de la atención, el aumento del control mental e imposición de resultados a través de lógica predeterminada. Este estado enfocado y controlado genera una firma neurológica que interfiere con el estado receptivo abierto necesario para la recepción de la frecuencia. Piensa en ello como intentar escuchar una estación de radio baja mientras operas un motor ruidoso. El motor sirve a un propósito, pero no puedes escuchar la transmisión mientras está funcionando. Tu mente racional es el motor. La frecuencia es la estación silenciosa. Y se te enseñó a mantener el motor funcionando constantemente, lo que significa que no has podido escuchar la transmisión que haría que el funcionamiento del motor fuera innecesario para la mayor parte de lo que estás intentando realizar. Aquí está el mecanismo. Cuando estás analizando un problema, tu corteza prefrontal se activa fuertemente, estrechando la atención a variables conocidas, ejecutando patrones aprendidos de resolución de problemas. Esto crea una dominancia de ondas cerebrales beta, alta agitación mental, enfoque estrecho.
Este estado es excelente para ejecutar soluciones conocidas para problemas previsibles. Pero es completamente incompatible con recibir la frecuencia, que requiere estados alfa-teta, conciencia relajada, atención abierta. La frecuencia no opera a través de la lógica y el análisis. Opera a través del reconocimiento de patrones en escalas más allá del procesamiento consciente, a través de la detección de señales sutiles en el campo de posibilidad, a través de lo que aparece para la consciencia como un saber repentino, un presentimiento o un sincronismo fortuito. No puedes recibir esa información mientras ejecutas el procesamiento analítico máximo, porque el procesamiento analítico genera demasiada interferencia. Michael demostró este mecanismo perfectamente. Estaba intentando resolver un problema de relación. Su pareja se estaba alejando. La comunicación estaba fallando. Todos los días pasaba horas analizando qué salió mal, planificando qué decir, estableciendo estrategias sobre cómo arreglarlo. Su mente racional estaba en máximo compromiso, intentando resolver el problema a través del puro análisis. Pero la frecuencia estaba transmitiendo algo completamente diferente. Informaciones sobre incompatibilidad que ninguna estrategia superaría. El tiempo indicaba que este fin estaba abriendo espacio para algo alineado. Pistas sutiles sobre sus propios patrones que ningún análisis sobre su pareja revelaría. Él no podía recibir nada de eso porque su motor analítico estaba funcionando a máximo volumen, ahogando la frecuencia por completo. Cuando finalmente dejó de analizar, dejó de establecer estrategias, dejó de intentar forzar una solución a través del control racional, recibió la frecuencia claramente por primera vez en meses. Y lo que ella le mostró fue que el problema no tenía solución porque, en realidad, no era un problema. Era un desalineamiento volviéndose obvio, y la solución no era arreglar la relación, sino permitir el fin natural y estar disponible para lo que estaba realmente alineado. En 2 semanas después de interrumpir su resolución forzada de problemas, la relación terminó de forma natural y sin drama. En 6 semanas, conoció a alguien con quien todo fluía sin esfuerzo. La solución del 90% no fue resolver el problema que intentaba resolver. Fue recibir información que recontextualizó toda la situación y reveló un camino completamente diferente. Esto es lo que la frecuencia hace y que el análisis racional no puede hacer. Opera desde un campo de información más amplio, viendo patrones y posibilidades que tu mente consciente no consigue acceder, guiándote hacia la alineación en lugar de intentar forzar un desalineamiento a funcionar a través de la estrategia. Ahora, necesito mostrarte por qué recibir la frecuencia resuelve aproximadamente el 90% de los problemas en lugar de todos ellos. Porque entender esta distinción es lo que evita el desvío espiritual y revela cómo funciona esto realmente. La frecuencia no resuelve problemas que exigen acción física en el mundo material. Si tu coche necesita un cambio de aceite, recibir la frecuencia no cambiará el aceite. Si necesitas declarar impuestos, recibir la frecuencia no los declarará. Aproximadamente el 10% de los problemas son tareas físicas directas que exigen acción directa. Pero aproximadamente el 90% de lo que estás viviendo como problemas no son, en realidad, problemas que exigen soluciones. Son síntomas de estar fuera de alineación, perdiendo informaciones o forzando resultados que no corresponden al flujo natural. Y estos se disuelven naturalmente cuando recibes la frecuencia, porque la frecuencia contiene la información y la alineación que los hace irrelevantes. La lucha financiera para la mayoría de las personas no es sobre la falta de habilidades para ganar dinero. Es sobre no recibir la frecuencia que les mostraría oportunidades de creación de valor, talentos naturales que se traducen en ingresos o el momento adecuado para cuando las ofertas serían aceptadas. Cuando reciben la frecuencia, aparecen oportunidades que no eran visibles antes. Y la lucha financiera se transforma no a través de nuevas estrategias, sino a través de la alineación con el flujo natural. La dificultad de relación para la mayoría de las personas no es sobre la falta de habilidades de comunicación. Es sobre forzar relaciones con personas desalineadas o perder el tiempo adecuado sobre cuándo quedarse versus cuándo liberar. Cuando reciben la frecuencia, emerge la claridad sobre la compatibilidad. Finales naturales suceden sin drama y conexiones alineadas aparecen sin esfuerzo. Los problemas de salud para la mayoría de las personas, más allá de problemas médicos agudos, no son sobre falta de conocimiento en salud. Es sobre no recibir la frecuencia que las guiaría hacia lo que su cuerpo específico necesita o revelaría patrones emocionales creando síntomas físicos. Cuando reciben la frecuencia,
El cuerpo las guía claramente y las mejoras en la salud ocurren a través de la alineación en lugar de protocolos forzados. Los bloqueos creativos no son sobre falta de talento o disciplina. Son sobre forzar una expresión que no corresponde al tiempo natural o a la voz auténtica. Cuando los creadores reciben la frecuencia, los bloqueos se disuelven y el trabajo fluye porque están alineados con lo que quiere emerger, en lugar de forzar lo que creen que debería. El patrón es consistente. La mayoría de los problemas son síntomas de no recibir la frecuencia, en lugar de problemas reales que exigen soluciones. Y en el momento en que recibes la frecuencia claramente, aproximadamente el 90% de lo que estabas enfrentando o se disuelve completamente o se resuelve con un esfuerzo mínimo, porque ahora estás operando desde información y alineación a la que no podías acceder mientras bloqueabas la recepción. Ahora necesito mostrarte los patrones específicos a través de los cuales bloqueas la frecuencia, porque reconocer estos en tu propio comportamiento es lo que te permite desactivarlos. Patrón de bloqueo 1. Análisis constante. Cada vez que pasas largos periodos analizando problemas, sopesando opciones, intentando entender las cosas a través de la pura lógica, estás generando el máximo de interferencia. La mente racional funcionando continuamente es la señal de interferencia más fuerte. La mayoría de las personas ya se despiertan analizando. Analizan a lo largo del día, entre tareas, durante las transiciones, antes de dormir. Su monólogo interno corre constantemente, procesando y reprocesando. Este estado analítico constante hace que la recepción de la frecuencia sea imposible porque la señal siempre está congestionada. Patrón de bloqueo 2. Control y fuerza. Cada vez que intentas forzar un resultado a través de la pura voluntad, controlar circunstancias a través de la manipulación o hacer que las cosas sucedan a través del puro esfuerzo contra la resistencia, estás en un estado que bloquea la recepción. La fuerza y el control exigen atención enfocada y alta agitación, lo que genera interferencia. La frecuencia opera a través del permitir y de la alineación, moviéndose con el flujo natural en lugar de contra él. El control y la fuerza son incompatibles con el estado receptivo necesario para la recepción de la frecuencia. Patrón de bloqueo 3. Enfoque en el problema. Cada vez que te enfocas intensamente en problemas, ensayas dificultades, te preocupas por lo que está mal, estás sintonizando tu sistema nervioso en la frecuencia del problema en lugar de la frecuencia de la solución. Estás literalmente dirigiendo tus receptores lejos de la frecuencia que proporcionaría información y alineación. La frecuencia transmite soluciones, oportunidades y alineación. Pero si tu sistema nervioso está sintonizado enteramente en problemas a través del enfoque constante en el problema, no podrás recibir la transmisión, aunque siempre esté disponible. Patrón de bloqueo 4. Proyección futura. Cada vez que estás viviendo mentalmente en escenarios futuros, planificando obsesivamente, preocupándote por lo que puede suceder, no estás presente. Y la frecuencia solo puede ser recibida en la consciencia del momento presente. La proyección futura te saca de la hora, que es el único lugar donde ocurre la recepción de la frecuencia. Sara demostró los 4 patrones simultáneamente. Análisis constante de sus problemas de negocios, intento de controlar la adquisición de clientes a través de la fuerza, enfoque obsesivo en lo que no estaba funcionando y proyección mental continua en escenarios futuros de peor caso. Interferencia máxima, recepción 0. Su vida era una lucha, a pesar del tremendo esfuerzo e inteligencia. No porque ella estuviera haciendo algo mal, sino porque su sistema nervioso estaba generando señales de interferencia tan fuertes que la frecuencia que contenía oportunidades y soluciones no conseguía alcanzarla. Cuando desactivamos sistemáticamente cada patrón de bloqueo, sus circunstancias externas inicialmente no cambiaron. Pero su recepción se limpió y a medida que la recepción se limpió, las oportunidades que eran invisibles se volvieron obvias. El tiempo que parecía incorrecto de repente pareció correcto. Personas que podrían ayudar aparecieron sincrónicamente. Las soluciones siempre estaban siendo transmitidas, pero ella finalmente pudo recibirlas. Todo lo que he descrito apunta a una cuestión práctica: ¿cómo desactivas realmente el mecanismo de bloqueo y recibes la frecuencia claramente? Te voy a dar el protocolo específico. Fase 1. Reconocimiento. Días 1 al 14. La mayoría de las personas nunca ha notado conscientemente cuando está generando interferencia versus cuando está en estados receptivos. La primera fase es desarrollar la consciencia de tus patrones de bloqueo. Durante 2 semanas, observa a lo largo de cada día. Estoy analizando, controlando, enfocado en el problema,
¿Proyectando el futuro ahora? No intentes cambiar nada, solo observa. Establece recordatorios cada hora para verificar. Alrededor del día 10, comenzarás a reconocer los patrones de bloqueo automáticamente. Fase 2. Silencio estratégico. Días 15 al 30. Ahora comenzarás a crear deliberadamente ventanas libres de interferencia. Comienza con 10 minutos diarios donde desvincules completamente la mente analítica. No necesariamente meditación, no intentando detener los pensamientos, simplemente desvinculando el procesamiento analítico, sentarse en silencio sin agenda, caminar sin planificar, ser sin hacer. La actividad específica importa menos que desvincular el motor que genera interferencia. Para la mayoría de las personas, esto se siente incómodo inicialmente porque están muy habituadas al análisis constante. Pero en 2 semanas, la recepción clara comienza a hacerse perceptible. Insights apareciendo sin esfuerzo, soluciones emergiendo totalmente formadas, el tiempo pareciendo repentinamente correcto. Fase 3. Cambio de respuesta. Días 31 al 60. Ahora aprenderás a reconocer cuando la frecuencia está ofreciendo informaciones y a responder apropiadamente en lugar de anular con control analítico. La frecuencia se comunica a través de saberes sutiles, presentimientos, impulsos que parecen correctos a pesar de no ser lógicos, momentos que parecen repentinamente alineados. La mayoría de las personas anula estas señales inmediatamente con "pero eso no tiene sentido" o "necesito analizar esto primero". Esa anulación es el mecanismo de bloqueo reafirmándose. Practica seguir la orientación de la frecuencia incluso cuando no tenga sentido racional. Cosas pequeñas inicialmente, un impulso para llamar a alguien, un sentimiento de que hoy no es el momento adecuado para esa conversación, un saber de que un enfoque diferente funcionaría mejor a pesar de que la lógica diga lo contrario. La orientación de la frecuencia a menudo parece irracional inicialmente porque está operando a partir de informaciones a las que tu mente consciente no puede acceder. Pero seguirla consistentemente demuestra que es más precisa que el control analítico porque ve patrones que tú no ves. Fase 4. Construcción de confianza. Día 61 al 90. Esta fase trata sobre construir suficiente confianza en la recepción de la frecuencia para que puedas seguir su orientación incluso en situaciones significativas, a pesar de las objeciones de la mente racional. Mantén un registro de cuando seguiste la orientación de la frecuencia versus cuando la anulaste con análisis. Haz un seguimiento de los resultados. Notarás que las decisiones guiadas por la frecuencia llevan consistentemente a mejores resultados, incluso cuando parecían erróneas analíticamente. Este feedback empírico construye la confianza que permite seguir la orientación de la frecuencia en dominios progresivamente más importantes hasta que se convierta en tu sistema de navegación primario en lugar de un reserva para el control racional. Necesito decirte lo que sucede realmente cuando limpias la recepción de la frecuencia, porque no es lo que la mayoría de las enseñanzas sobre intuición o flujo promete. Los problemas no desaparecen. La vida no se vuelve libre de esfuerzo. Pero aproximadamente el 90% de la lucha se disuelve porque estás recibiendo información y alineación que hacen que la mayor parte de lo que estabas combatiendo sea irrelevante. El flujo financiero mejora no porque el dinero aparezca mágicamente, sino porque puedes ver oportunidades para las cuales estabas ciego mientras bloqueabas la recepción. Sabes cuándo actuar y cuándo esperar. Reconoces posibilidades de creación de valor antes de que tu mente racional pudiera analizarlas. Eres guiado hacia la alineación en lugar de forzar estrategias que no corresponden al flujo natural. Las relaciones mejoran no porque los conflictos desaparezcan, sino porque puedes sentir la compatibilidad claramente. Sabes cuándo invertir versus cuándo liberar. Reconoces la conexión auténtica versus la atracción superficial. Dejas de forzar relaciones que no se alinean y pasas a estar disponible para conexiones que fluyen naturalmente. La salud mejora no porque los síntomas desaparezcan instantáneamente, sino porque recibes orientación clara sobre lo que tu cuerpo específico necesita, cuándo descansar versus cuándo moverse, qué enfoques se alinean con tu sistema. Dejas de forzar protocolos que no corresponden a tu constitución y sigues lo que realmente funciona. La creatividad fluye no porque los bloqueos nunca ocurran, sino porque puedes sentir lo que quiere emerger, cuando el momento es el adecuado, cuando presionar versus cuando permitir. Dejas de forzar la expresión y comienzas a canalizar lo que está listo para salir a la luz. El patrón es consistente.
La vida se vuelve menos sobre forzar soluciones a través del control analítico y más sobre reconocer y alinearse con lo que ya está intentando emerger. Los problemas siguen apareciendo, pero aproximadamente el 90% de ellos se disuelven a través de la alineación en lugar de exigir soluciones forzadas. Rebecca, tras limpiar la recepción, no trabajó menos. Pero su trabajo se volvió alineado en lugar de forzado. Los clientes aparecieron a través de sincronicidad en lugar de prospección directa. Las oportunidades se manifestaron precisamente cuando era necesario. El tiempo parecía consistentemente correcto. Estaba recibiendo orientación de la frecuencia continuamente y seguirla creó un flujo que el control analítico nunca conseguiría. Michael, tras limpiar la recepción, aún experimentaba desafíos de relación, pero podía sentir la compatibilidad claramente, saber cuando el desalineamiento era insoluble, reconocer cuando algo valía el esfuerzo versus cuando la liberación era apropiada. Sus relaciones se volvieron mucho menos sufridas, no porque nunca tuviera conflictos, sino porque estaba alineado con personas que correspondían a su frecuencia. Sarah, tras limpiar la recepción, aún tenía problemas de negocios. Pero conseguía ver soluciones antes de que los problemas se formaran por completo. Las oportunidades aparecían antes de que las necesidades se volvieran urgentes. Navegaba desafíos con el tiempo adecuado e insights que su mente racional sola jamás podría haber generado. Esto es lo que crea la recepción clara de la frecuencia. No una vida libre de problemas, sino una vida donde aproximadamente el 90% de la lucha se disuelve porque estás operando desde información y alineación que hacen que la mayor parte de la fuerza sea innecesaria. Todo lo que he compartido revela por qué este enfoque resuelve problemas cuando los métodos convencionales fallan. Los métodos convencionales operan a través del control analítico, que es, en sí mismo, el mecanismo de bloqueo que impide la recepción de la información que resolvería la mayoría de los problemas. Cuando intentas resolver la lucha financiera a través de un mejor presupuesto y estrategia, estás usando la mente analítica que está bloqueando la recepción de la frecuencia que te mostraría oportunidades de creación de valor. Cuanto más analizas, más bloqueas, menos oportunidades consigues ver. Cuando intentas resolver la dificultad de relación a través de técnicas de comunicación e insights terapéuticos, estás usando procesamiento analítico que bloquea la recepción de la frecuencia que revelaría compatibilidad, verdad o claridad de tiempo. Cuanto más analizas, menos consigues sentir lo que está sucediendo realmente bajo la superficie. Cuando intentas resolver problemas de salud investigando protocolos y optimizando comportamientos, estás en el modo analítico que bloquea la recepción de la frecuencia que te guiaría hacia lo que tu sistema específico necesita. Cuanto más investigas, menos consigues escuchar la orientación real de tu cuerpo. La solución no es un mejor análisis. Es desactivar la interferencia analítica que impide la recepción de la frecuencia que contiene informaciones a las que tu mente racional no puede acceder. Una vez que la recepción se limpia, los problemas que parecían insolubles a través del análisis se disuelven porque estás operando desde un campo de información completamente diferente. La frecuencia ha estado transmitiendo todo el tiempo. Cada oportunidad que perdiste siempre estuvo disponible. Cada solución que no conseguiste ver siempre estuvo allí. Cada momento de tiempo perfecto al que no pudiste acceder siempre fue posible. No estabas roto, en falta o haciendo algo mal. Simplemente estabas bloqueando la recepción a través de patrones que te enseñaron que eran inteligentes y responsables, pero que en realidad funcionan como señales de interferencia. El cambio está disponible ahora mismo. No después de que resuelvas tus problemas actuales. No después de que te vuelvas más espiritual o desarrollado. Ahora mismo, puedes comenzar a desactivar los patrones de bloqueo y permitir la recepción de la frecuencia que resolvería aproximadamente el 90% de lo que estás enfrentando. Deja de analizar constantemente. Deja de intentar controlar a través de la fuerza. Deja de enfocarte obsesivamente en problemas. Deja de vivir mentalmente en proyecciones futuras. Comienza a permitir periodos de silencio receptivo. Comienza a notar la orientación de la frecuencia. Comienza a seguirla incluso cuando sea irracional. Comienza a confiar en resultados empíricos en lugar del confort analítico. Así es como limpias la recepción. Así es como la frecuencia llega a ti. Así es como el 90% de la lucha se disuelve. No a través de la resolución de cada problema, sino a través de la recepción de la información y el alineamiento que hace que la mayoría de ellos sean irrelevantes.
La frecuencia está transmitiendo ahora mismo. La única cuestión es si vas a continuar interfiriendo en la señal o finalmente te permitirás recibir lo que ha estado disponible todo el tiempo. Si algo dentro de ti reconoció la verdad en este texto, haz algo ahora, no por mí, sino por ti. Deja esta frase en los comentarios: yo soy la señal. Escríbelo para registrar, en forma de palabras, que ya no vas a bloquear lo que siempre ha estado disponible, que ya no vas a forzar a través del análisis lo que solo puede ser recibido a través del permitir. Y si quieres más contenido como este, sin desvíos espirituales, sin promesas vacías, donde la neurociencia, la consciencia y la manifestación se encuentran para mostrarte lo que realmente está pasando, suscríbete. No por mí, por ti, porque cada vídeo será una capa más de interferencia eliminada, un patrón más de bloqueo desactivado. Pulsa el botón y activa la campana. No hay motivación superficial aquí. Aquí está el mecanismo real, y eso, en un mundo de ruido constante, lo vale todo. Y es aquí donde todo cambia de verdad. Porque lo que acabas de descubrir no es solo información, es el inicio de una reconfiguración completa en la forma en que navegas la realidad. Ahora sabes que existe una frecuencia transmitiendo soluciones, oportunidades y alineación las 24 horas del día. Has entendido que el 90% de tu lucha no viene de la falta de esfuerzo, sino de la interferencia que tú mismo generas sin darte cuenta. Pero saberlo no basta. Necesitas desprogramar los patrones de bloqueo que operan automáticamente desde hace años. Por eso he creado algo para quien esté listo para ir más allá de la teoría, una guía práctica, directa, sin rodeos, que te muestra exactamente cómo desactivar la interferencia y comenzar a recibir lo que siempre ha estado disponible. Es un ebook llamado El Creador Oculto. No es más contenido motivacional. No es una repetición de lo que ya has oído. Es el paso siguiente, el protocolo completo para limpiar tu recepción y acceder al campo de posibilidades que tu mente analítica nunca conseguiría alcanzar sola. El enlace está fijado en el primer comentario. Y ahora apaga este vídeo, pero no apagues la recepción que acaba de comenzar a limpiarse dentro de ti. Camina diferente, percibe diferente, analiza menos, recibe más, porque recuerda, aquel que deja de bloquear la frecuencia nunca más vuelve a vivir en la lucha forzada. Hasta el próximo Insight, o hasta que finalmente permitas que la solución llegue a ti.